Nunca busqué hacerle daño. Eso es lo primero que quiero que entiendan. No me levanté una mañana pensando en destruir a nadie. No soy ese tipo de persona. O al menos eso creía. Pero hay momentos en la vida donde uno encuentra algo que no debería. Y en lugar de cerrarlo, de devolverlo, de ignorarlo, lo guarda. Solo por seguridad, solo por si acaso. Y ese instante tan pequeño, tan silencioso, lo cambia todo. Me llamo Rodrigo, tengo 41 años y llevo 14 dando clases de historia en el mismo instituto. 14 años en el mismo salón, con el mismo tablero, con la misma vista hacia el estacionamiento. 14 años viendo pasar a los estudiantes, verlos crecer, graduarse, irse, y uno se queda. No me malentiendan, me gusta lo que hago, de verdad. Pero hay una diferencia entre amar lo que haces y sentir que lo que haces te ve. En la sala de profesores, yo era el que siempre llegaba primero, el que dejaba hecha la cafetera, el que revisaba los memorándums que nadie leía, el que sabía dónde estaban los formularios de solicitud de materiales, el que recordaba los cumpleaños, el que cubría turnos cuando alguien faltaba sin quejarse. Una vez cubrí 3 semanas seguidas porque el colega de geografía tuvo un problema familiar. Nadie me lo agradeció de manera formal. Nadie tenía que hacerlo. Yo tampoco lo esperaba. O eso me decía. Era útil. Pero ser útil no es lo mismo que ser visto. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque uno tarde años en entenderla. Vivía solo desde hacía 3 años. Después de que lo mío con Andrea terminó, el departamento se quedó grande y yo me quedé pequeño dentro de él. Durante meses dejé su lado de la cama sin tocar. No por sentimentalismo, sino porque reorganizar requería energía que no tenía. Eventualmente lo hice. Moví los muebles, cambié las cortinas, compré un par de cosas nuevas que no necesitaba. El departamento quedó diferente. Yo quedé igual. Pero uno aprende a llenar los espacios. Con trabajo, con rutina, con la sensación de que mañana algo va a cambiar. Con la caneta azul que siempre cargaba en el bolsillo del saco y que giraba entre los dedos cuando pensaba, cuando esperaba, cuando no sabía muy bien qué hacer con las manos. Eso creía. Llevaba 2 años esperando la coordinación, no porque alguien me lo hubiera prometido, sino porque era lo lógico. Era lo que correspondía después de 14 años de puntualidad, de evaluaciones impecables, de grupos difíciles que yo sacaba adelante cuando otros pedían cambios de turno o de salón. Había colegas que llegaban al instituto con proyectos brillantes y los abandonaban a los 6 meses cuando la realidad no coincidía con el entusiasmo inicial. Yo no tenía proyectos brillantes, tenía constancia. Y la constancia, me había dicho a mí mismo durante años, termina siendo la forma más honesta de demostrar que uno se merece algo. La coordinación no era solo un cargo, era la prueba de que el tiempo invertido valía algo, de que alguien en algún momento había notado que yo estaba ahí, no como el que llena la cafetera, como el que debería estar al frente. Necesitaba eso, mucho más de lo que me gustaba admitir, incluso a mí mismo. Y entonces llegó Daniel. 34 años, 7 en la institución, de esos que llenan el espacio cuando entran, que hacen que la conversación cambie de dirección solo con aparecer. Los estudiantes lo buscaban en los pasillos para seguir discusiones que habían empezado en clase. Los colegas lo invitaban a almorzar. La dirección lo llamaba cuando había que presentar el instituto ante visitantes externos. No es que fuera malo en lo suyo, era bueno, genuinamente bueno. Eso era lo difícil. Yo lo miraba desde la sala de profesores y sentía algo que no sabía muy bien cómo nombrar. No era odio, era algo más parecido a la tristeza, a esa sensación específica de ver que la fila tiene un orden y alguien se metió por delante y nadie dijo nada porque todos pensaban que era lo correcto. Lo que más me costaba era que Daniel era genuinamente amable. No de esa amabilidad calculada que uno aprende a detectar con los años. Era real. Te miraba cuando hablabas. Se acordaba de lo que le contabas. Una vez, en una reunión larga y agotadora,
Me preguntó cómo iba el tema del departamento, si ya había podido arreglarlo. Yo ni recordaba haberle dicho eso. Que alguien te recuerde de esa manera, con ese detalle, debería hacerte sentir bien. A mí me hizo sentir algo más complicado que no supe nombrar en ese momento. Me caía bien, eso era el problema. Porque es mucho más fácil resentir a alguien que no te merece. Pero Daniel sí merecía respeto. Lo que no merecía, o eso me decía yo, era estar por encima de mí. El día que anunciaron su nombramiento, yo estaba sentado en la tercera silla de la izquierda en la sala de reuniones. Escuché el nombre, escuché los aplausos. Sentí que algo en el pecho se apagaba, muy despacio, sin hacer ruido. Nadie lo notó. Yo tampoco lo dejé notar. Aplaudí. No sé si alguien me vio aplaudir, pero lo hice. Esa noche llegué al departamento, calenté algo que no recuerdo haber comido, y me quedé sentado en el sillón con la televisión apagada. Tenía la caneta azul en la mano sin haber decidido tomarla. La giré entre los dedos un rato largo, mirando el ventanal, la calle de abajo, los autos pasando. 14 años y nadie me lo dijo a mí. 2 semanas después del anuncio, me tocó reorganizar el archivo de documentación histórica del instituto, un trabajo que nadie quería. Cajas polvorosas, expedientes sin orden, carpetas que nadie había abierto en años. Yo lo hice sin quejarme. Como siempre, fue en la tercera caja. Entre un acta de evaluación del año 2009 y un informe curricular sin firma, había una carpeta delgada con el nombre de Daniel escrito a mano, con esa letra imprecisa de quien anota algo deprisa para no olvidarlo. La abrí sin pensar. Debería haberlo pensado. Era un archivo de su historial en otra institución donde había trabajado antes. No era un expediente oficial, era más bien una copia de documentos internos, el tipo de papeles que uno guarda cuando quiere tener registro de algo sin que quede en ningún sistema formal. Y ahí estaba, un procedimiento disciplinario, un caso de falsificación de registros académicos, calificaciones alteradas, no en un examen aislado, sino en un periodo de 3 semestres. No era un error, era un patrón. 3 casos documentados, un acuerdo institucional que cerró el expediente sin consecuencias formales a cambio de su renuncia silenciosa y discreta. Me quedé quieto con los papeles en la mano, ahí en medio del archivo, con el olor a polvo y papel viejo, y la luz de tubo parpadeando sobre mi cabeza. La leí 2 veces. Después la sostuve un momento sin leer nada, solo mirando el nombre en la portada. Podría haberla cerrado, devolverla exactamente donde estaba, entre el acta del 2009 y el informe sin firma, y seguir con las otras cajas como si nada. Nunca nadie la habría encontrado. El archivo llevaba años sin que nadie lo revisara. Probablemente la carpeta había estado ahí desde antes de que Daniel llegara al instituto, esperando en una caja que nadie abría, perfectamente invisible. Podría haberla ignorado. Esa era la opción. Eso era lo que correspondía. La guardé en mi bolso, solo por seguridad, solo por si acaso. Me dije que no iba a hacer nada con eso, que era información que merecía estar en orden, que si en algún momento la institución necesitaba saberlo, era mejor que alguien responsable lo tuviera. Me lo creí. Durante los días siguientes pensé en tirarla. Varias veces. Una noche la saqué del cajón y la sostuve sobre el cesto de basura. La sostuve mucho tiempo, de pie en el pasillo del departamento, con la luz del baño encendida y todo lo demás apagado. La caneta azul estaba sobre el escritorio, al lado del cajón, y la veía desde ahí mientras no decidía. La devolví al cajón. No tiré nada. Fue un colega, Ernesto, el de matemáticas, quien sin saberlo me dio el primer empujón. Estábamos tomando café una mañana sin nadie más en la sala, y dijo algo como, «Oye, ¿tú no te postulaste para la coordinación? Qué raro que no te la dieran a ti con todo lo que llevas acá». Solo eso, una frase sin intención, dicha mientras miraba su taza. Probablemente la olvidó antes de terminar el café. Yo no. Esa noche abrí el cajón. Empecé a buscar el correo institucional de la junta directiva, solo para ver,
solo para saber si existía una vía formal de reporte de este tipo de situaciones. Me dije que solo estaba informándome. El mensaje que escribí era neutro, administrativo. Decía que durante la reorganización del archivo había encontrado documentación histórica que podría ser relevante para los procesos de designación de cargos directivos, que lo enviaba de forma anónima por precaución institucional. Tenía la caneta en la mano cuando terminé de redactarlo. La dejé sobre el teclado para poder escribir con las dos manos. No sé por qué recuerdo ese detalle específico. La caneta sobre las teclas, el cursor parpadeando. Mis manos temblaban un poco cuando lo redacté. Las sentí más cuando lo envié, pero lo envié. Esa noche dormí mal. Pensé en borrar el correo. Pensé en llamar y desmentirlo. Pero no hice nada. Y cuando uno no hace nada, las cosas avanzan solas. 3 días después, la dirección abrió una revisión interna discreta. Yo seguí yendo a clases, seguí llegando primero a la sala, seguí haciendo la cafetera. Todo igual, todo completamente distinto por dentro. Lo que vino después no fue un plan. Eso me importa que quede claro. No me senté a diseñar nada. Fue una serie de pasos que parecían pequeños por separado, y que solo juntos, vistos desde aquí, forman algo que reconozco como una elección. La primera vez fue con Ernesto. Mencionó que la dirección estaba revisando expedientes. Lo dijo como dato, sin dirección particular. Yo respondí con media frase. Algo escuché, pero no sé bien. Eso fue todo. Volví a mi café. Sentí el estómago moverse, como cuando uno pisa un escalón que no estaba donde esperaba. No hice nada con eso. Unos días después hubo otra conversación, esta vez en el pasillo, con un colega que no era parte de nada. Mencionó algo sobre los procesos internos del instituto, sobre lo complicado que se ponía todo cuando había revisiones. Yo añadí contexto donde nadie me lo había pedido. Tiene sentido que lo revisen. En algunos institutos hay casos así. No es tan raro, sin acusar, sin nombrar, solo sembrando una dirección que ya existía y que yo apenas empujé un poco. La tercera vez fue diferente. Más calculada, aunque en el momento no me lo pareciera. La secretaria administrativa era una mujer que llevaba 15 años en el instituto y que sabía todo lo que pasaba en él antes de que pasara. Me crucé con ella en la fotocopiadora. Hablamos de cosas menores. Y en algún momento, sin que la conversación lo pidiera, dije que a veces los errores del pasado vuelven cuando uno menos lo espera. Lo dije como si fuera una observación general de esas que se hacen sin pensar. Ella me miró de una forma que no supe leer del todo. Terminé la frase sobre otra cosa y me fui. Fui al baño. Me lavé las manos más tiempo del necesario. La caneta estaba en el bolsillo del saco y la sentí ahí, pesada sin serlo, mientras el agua corría y yo miraba mis propias manos bajo el chorro frío. Fue en la cuarta semana cuando crucé la línea que ya no tenía regreso. Alguien de la comisión de revisión me preguntó, de manera informal, si recordaba en qué caja había encontrado los documentos. Le respondí que sí, y entonces añadí algo que no estaba en ningún documento. Dije que recordaba haber visto una anotación al margen que sugería que el caso no había sido el único. No había ninguna anotación. La inventé. Lo dije con calma, con la voz tranquila de alguien que solo está tratando de ser útil. Y en el momento en que salió de mi boca, algo en mí supo que ya no había forma de deshacerlo. No fue miedo. Fue algo más frío que el miedo. Daniel fue citado a una reunión con la dirección. Esa tarde lo vi salir de la oficina. Caminaba despacio. Tenía la mirada fija en el suelo. Pasó cerca de mí en el pasillo y me saludó. Solo asintió con la cabeza, de la misma manera en que uno saluda cuando está pensando en otra cosa. Yo le respondí igual. Me dije que él lo había hecho, que los documentos eran reales, que yo solo había encontrado algo que ya existía, que el sistema estaba funcionando como debía. Me lo repetí varias veces esa noche, sentado en el mismo sillón, mirando el mismo ventanal. Pero también recordé la anotación que inventé. Lo enterré debajo de todo lo demás. Pero las cosas enterradas no desaparecen, solo esperan.
6 semanas después del inicio de la revisión, Daniel presentó su renuncia voluntaria. La dirección no hizo declaraciones públicas, solo dijeron que habría un proceso de transición. Y una mañana, sin ceremonia, la directora me llamó a su oficina y me ofreció el cargo de manera interina. Le dije que sí, firmé los documentos con la caneta azul, la de siempre. Sentí algo parecido a la satisfacción. Solo un momento. Después vino otra cosa que no supe nombrar bien, algo que se instaló debajo de la satisfacción como una capa de humedad bajo el piso. Las primeras semanas fueron buenas, objetivamente. Tenía la oficina que quería. Tenía la ventana grande que Daniel tenía y que yo nunca había tenido. El reconocimiento que había esperado 14 años llegó de maneras concretas. Colegas que me copiaban en correos que antes no me llegaban, estudiantes que tocaban mi puerta para pedir orientación, la directora que me consultaba antes de tomar decisiones menores. Era lo que había esperado. Exactamente lo que había esperado. Y sin embargo, dormía mal. No de manera dramática, no con pesadillas ni nada que pudiera explicarle a alguien si me hubieran preguntado. Solo que me despertaba a las 3 de la mañana con el pensamiento puesto en la anotación que inventé. En el tono exacto de mi voz cuando la dije. En la cara de la persona que me escuchaba. En la expresión de Daniel en el pasillo después de la reunión. En el cursor parpadeando sobre el botón de enviar ese segundo antes de que todo cambiara. Empecé a evitar los espejos sin darme cuenta. No fue una decisión que tomé, fue algo que simplemente dejé de hacer, como dejas de llamar a alguien sin que haya una razón específica que puedas nombrar. Y cuando alguien decía mi nombre en voz alta, Rodrigo, coordinador Fuentes, sentía por un segundo algo extraño. Como si el nombre le perteneciera a otra persona, a alguien que yo conocía bien, pero desde afuera, como si yo lo estuviera mirando desde el otro lado de un vidrio. Un día, cerca del baño de profesores, escuché a 2 colegas hablar en voz baja. No alcancé a distinguir las palabras. Cuando me vieron, callaron. Luego, saludaron normalmente, con la naturalidad de quien no estaba hablando de nada en particular. Probablemente hablaban de otra cosa, pero me quedé pensando en eso toda la tarde. Fui al baño. Estuve un momento ahí parado frente al lavabo, con el agua fría corriendo. Saqué la caneta del bolsillo sin haber decidido hacerlo. La dejé sobre el borde del lavabo. Me lavé las manos. La miré ahí, azul sobre el porcelana blanco, mientras el agua seguía corriendo. Fue alrededor de la 8ª semana cuando empecé a notar que Daniel seguía apareciendo. No físicamente, ya no trabajaba ahí, pero su nombre aparecía en documentos que yo tenía que firmar, en referencias que hacían los estudiantes que lo habían tenido de profesor, en conversaciones donde alguien lo mencionaba con algo parecido a la nostalgia. Y cada vez que aparecía su nombre, algo en mi pecho se movía de un lugar a otro sin terminar de acomodarse. Fue un martes. Recibí un mensaje en el sistema interno. Daniel Vargas solicitaba una reunión breve. Decía que quería despedirse formalmente y agradecer algunos años de trabajo compartido. Me pareció raro. Tardé un día entero en responder. Después acepté, porque no responder también era una decisión y no quería tomar ninguna más. Llegó puntual. Llamó a la puerta aunque estaba abierta, lo que me pareció un detalle innecesariamente considerado. Entró sin prisa, sin la tensión que yo hubiera esperado en alguien que venía a despedirse de un lugar del que lo habían sacado. Traía un sobre en la mano, delgado, sin etiqueta, sin nada escrito en la portada. Estaba tranquilo, mucho más tranquilo de lo que yo esperaba. Más tranquilo, pensé sin querer pensarlo, de lo que yo estaba. Se sentó frente a mí. No habló de inmediato. Me miró un momento de esa manera, en que la gente te mira cuando está pensando algo que todavía no ha decidido decir, o cuando ya lo decidió y solo está eligiendo el momento. Yo sostuve esa mirada, o lo intenté. Luego sonrió, apenas, con esa misma amabilidad sin esfuerzo que siempre había tenido, y dijo, «Rodrigo,
Siempre pensé que eras el más cuidadoso de todos nosotros. Dejó el sobre el escritorio. Se levantó sin prisa. Me extendió la mano por encima del escritorio. Se la estreché. Tenía la mano firme y seca. Asintió una vez, de la misma manera exacta en que había asintido en el pasillo semanas atrás cuando pasó junto a mí después de la reunión con la dirección. Y salió. No dijo nada más. No miró hacia atrás. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo y después nada. Me quedé mirando el sobre un tiempo que no supe medir. Tenía la caneta azul en la mano. No recordaba haberla tomado. No recordaba haberla sacado del bolsillo. Estaba ahí, simplemente, como siempre había estado. Abrí el sobre. Adentro había una fotografía, impresa en papel común, sin texto, sin fecha, sin ninguna palabra escrita en ninguna parte. Mis manos, sobre un escritorio, sosteniendo la caneta azul. Nada más. Me quedé mirando la fotografía un tiempo que no pude medir. Después la guardé en el cajón. Tomé la caneta. La giré entre los dedos, como siempre. Afuera, el estacionamiento estaba vacío. La tarde entraba por la ventana sin pedir permiso. Alguien, en algún pasillo, cerró una puerta. Nunca busqué hacerle daño. Eso sigo creyendo. El problema es que ya no sé si me creo a mí mismo.